Bueno, bienvenidos a este espacio de Cassandra Creo en Ti. Y le estamos dedicando estos últimos encuentros a las diferentes etapas de la biología, ya que, bueno, tengo anotado papeles por todos lados de consultas que me han hecho sobre, bueno, qué significa que mi hijo tenga ronchas o por qué yo tengo cistitis, cómo se resuelve. Bueno, ya lo expliqué en los anteriores videos, que eso así tan específico no se puede responder, por más que encuentren diccionarios, videos y lo que encuentren en internet, esto no se resuelve con un causa-efecto, esto es esto, lo otro es... No. Tenemos un montón de programas, patrones, hay un mundo social y cultural que nos afecta y que nos modifica, y cada uno de nosotros reacciona de una manera diferente, en órganos diferentes o en ningún órgano, a diferentes tipos de shock o situaciones de crisis o de estrés. Pero lo que sí podíamos comenzar a ver, eh, algo como para, digamos, encontrarle eh, aunque sea alguna conexión a algunas partes de los órganos, aparatos y sistemas con algunos shocks de cierto tipo que se dan en diferentes etapas de nuestra biología. La que vamos a hablar hoy es puntualmente tal vez la más clara, la más obvia, la más evidente, que nosotros podemos encontrarnos en el día a día de un modo cotidiano, y que incluso si lo tuviéramos que poner en una fecha cronológica en nosotros, ya no hablando de nuestro Serengeti, sino de nosotros mismos, podríamos ponerlo tal vez en la adolescencia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esta tercera etapa de la biología eh, es la etapa de la comparación con la especie. Por ejemplo, si yo tuviera un consultante que fuera eh, niño, que tuviera que dar una explicación, le diría, bueno, cuando, por ejemplo, el Rey León deja que su hijo empieza a empujarlo y a soltarlo solo, para que empiece a encontrar su grupo de pares y empiece a conectarse con su misma especie, pero además dentro de su misma especie hay variables. En el león, en el perro, en el gato, en el chimpancé, en el cocodrilo, en el animal que ustedes quieran buscar. Pero si vamos a nosotros, pensamos más o menos en la adolescencia, más, menos determinada cantidad de años, nos encontramos con que sí, existe este momento en el que salimos del cobijo de mamá, que salimos de estar protegidos y que nada nos puede pasar, y llega un momento que nos encontramos con el mundo real, la vida real. Primero, claro, conectamos con nuestra especie, conectamos con amigos, amigas, vínculos, en la escuela y demás. Pero inmediatamente conectar o simultáneamente que se da la conexión, se da esta situación en la que está el divertido, el popular, del grado, del año, según la edad en la que estemos hablando, y el otro que es más tímido, que no se involucra, que se mantiene al margen, al que hoy en día le realizan bullying bueno, se ríen de él, eh, y empieza esta etapa en donde empezamos a decir, yo a este puedo imponerle cierta, eh, digamos, cierto límite o cierto temor si nos vamos a los animales,
le podemos, sí, sacar el pecho y decir, bueno, esté conmigo, no se va a hacer el vivo. Este otro, me parece que entre que lo quiere todo el mundo y que encima es un grandote, bueno, lo mismo las mujeres, ¿no? Está la linda, la alta, la flaca, la gorda, la baja, bueno, todas estas comparaciones están relacionadas con un conflicto que es bastante complicado y que empieza en esa etapa, y yo diría que, excepto que trabajemos muy bien realmente nuestra autoestima y eh, lo que verdaderamente importa en nuestras vidas, que es ser nuestra mejor versión cada día de nuestra vida y ocuparnos de ser feliz sin hacer daño a lo que nos rodea y ocupando el lugar que nos corresponde dentro de la especie humana, sin intentar ser ni el Dios, ni el diablo, ni estas cuestiones del ego que a veces nos complican un poco la historia. Entonces, esta etapa, que es la etapa de la comparación, la tercera etapa, está muy relacionado con la desvalorización. Cuando nos valoran mucho, perfecto, nadie va a ir a hacer una consulta a ningún lado porque es sumamente valorado, está claro. Pero cuando empezamos a sentirnos desvalorizados, ahí es donde empezamos a sentir que algo no funciona bien, o no tenemos los amigos que queremos tener, o el vínculo entre los amigos que nos está complicando un poco, nos sentimos desplazados, eh, sentimos que estamos como en un banquillo donde siempre nos están evaluando, donde siempre tenemos que rendir cuentas. Eh, el tema de la desvalorización es un tema bastante recurrente y que se podría decir que comienza en esta edad, pero es un temita que sigue y bueno, en general hay un origen y este origen tiene que ver con nuestros primeros años de vida, ¿no? O qué tal se fortaleció nuestra estima y cómo nos sentimos para resolver los primeros conflictos que llegaron a nuestras vidas, pero fundamentalmente, como hablábamos de órganos, aparatos y sistemas, estuvimos hablando de el- la etapa de supervivencia con el corazón, los riñones, los pulmones. Luego hablamos de la segunda etapa de los conflictos de protección de toda la familia o del colectivo familiar y los individuales que afectaban a los órganos del aparato reproductor. Bueno, en esta etapa los lo que principalmente se ve afectado son los músculos y los huesos. ¿Ustedes dirán músculos, huesos? Sí. Primero porque, claro, músculos y huesos van a delimitar un montón de factores de nuestro aspecto para compararnos. Si soy más alto, más bajo, más gordo, más flaco, diferentes características biométricas que se miden a través de los músculos y de los huesos. Eh, pero eso no significa que otros órganos que ya hemos nombrado también se vean incluidos en este tipo de conflictos de comparación. El punto cuál es, básico, arcaico, es el momento en el que ya estamos en condiciones de una autonomía en la que, como no necesitamos la protección de mamá que nos mete atrás y ella hace lo que tiene que hacer para defendernos, nosotros tenemos que actuar por nuestros propios medios. ¿Y cuál es la manera de actuar frente al peligro? Frente al peligro hay dos únicas maneras de reaccionar. Una es enfrentar, atacar, hablamos de la época de tiempos arcaicos, estamos hablando de hoy, culturalmente, socialmente y demás.
primitivo es ataque o huida. Estas son las maneras que después ya veremos cuál es más característica del hombre, cuál es más característica de la mujer, en los hemisferios, cuando se planea un hemisferio femenino, masculino, porque nos conviene, pero en principio la etapa de la comparación está de alguna manera validada con esto de ataco o huyo. Este es un grandote, ¿le puedo ganar? No, entonces voy a huir. Para eso, ¿qué necesito? Necesito contar con mis huesos, necesito contar con mis músculos, sea para atacar o sea para salir corriendo a toda velocidad. Entonces, ¿cuáles van a ser las respuestas biológicas relacionadas con la desvalorización? Conflictos que tengamos en los músculos o en los huesos. Y acá todos van a decir yo. Los famosos dolores de espalda, sin ir a enfermedades de alto impacto, porque ya dije que no quiero la sugestión de empoderar un video y empezar a sentir, yo tengo un conflicto de desvalorización porque me duele el hombro. No, no. Estamos hablando de un genérico que puede o no tener que ver con alguno de ustedes, o de pronto esto es simplemente algo que son los grandes lineamientos de una tercera etapa de desvalorización, pero no tiene nada que ver con el dolor de músculo o el dolor de huesos que ustedes tienen, ¿sí? Pero como estamos hablando del huir o de atacar, ¿qué uso yo para huir a atacar? El intestino, el corazón, sí, por supuesto, todo es necesario, pero por todas esas etapas ya pasamos y ya estamos armados con todo eso. Ahora, llegamos a la tercera etapa, a la hora de huir o a la hora de enfrentar, necesito valerme de mis músculos y de mis huesos. Cuando tengo algún conflicto de huesos o algún conflicto en los músculos, suelen estar relacionados con un conflicto de desvalorización, que tendrá millones de aristas, y esto se da en el dedo gordo del pie, de la mano, en el cuello, en la columna lumbar, dorsal, cervical, en la rodilla, la parte interna o externa de la rodilla, en los ligamentos. La cantidad de variables es enorme, enorme. Hombros y partes, no es, me duele el brazo, me duele toda la espalda, no. Cada parte del brazo, cada parte de la espalda, cada parte donde haya un hueso, donde haya un músculo, donde haya un cartílago, donde haya un ligamento, vamos a encontrar tal vez conflictos que estén relacionados con esta tercera etapa de la comparación con las especies, etapa que en general se vincula con los músculos, se vincula con los huesos y está relacionado con conflictos de desvalorización en nuestra vida, en esa etapa ya autónoma, donde ya vamos pasando la adolescencia y no necesitamos que mamá venga y nos defienda. Estamos nosotros a cargo de la historia y, bueno, tenemos un conflicto, a ver cómo lo resolvemos. ¿Qué es lo que primero ataca? Como ya les dije, todas las emociones son prehistóricas, son arcaicas, llevan muchísimo tiempo, impactan del mismo modo que en aquel momento. Entonces, van a impactar en líneas generales, no nos olvidemos nunca de lo que voy a repetir hasta el cansancio: sociedad, cultura, época, en la historia en la que estamos viviendo, religión, etcétera. Pero en líneas generales, si nada de esto existiera y estuviéramos en el Serengeti, músculos y huesos. Cualquier respuesta biológica relacionada con músculos y huesos probablemente esté relacionado con un conflicto de desvalorización. Y ahora sí, los despido porque ya me preparo para contarles la
próxima etapa, la cuarta etapa, que es la última de la biología, que es lo que le voy a hablar en el día de hoy, sobre, digamos, una aproximación simple, sencilla, sin demasiada especificidad, porque realmente no podemos ser muy específicos sobre algo que yo no tengo delante la persona que viene con un conflicto y le pueda decir, vos tenés un conflicto de desvalorización, te lo digo ya porque te duele el hombro. No, no hay modo. Pero como hay tanta demanda de preguntas, si me duele la cabeza, ¿qué? Si me duele el otro, ¿qué? Bueno, ya les voy a enseñar un par de tips o un par de ideas como para que ustedes encuentren el sentido biológico del síntoma que están teniendo, de la afección, de lo que ustedes denominan enfermedad o ese dolor, ese síntoma, el dolor de oído, el dolor de cabeza, el dolor de garganta, el dolor de hombro, bueno, a ver cuál es el sentido biológico del síntoma y a ver si ustedes mismos pueden ir enganchando un poco la respuesta a todas esas preguntas que me hacen y que lamentablemente tengo que decir todo lo que estoy diciendo ahora, genérico, sin entrar en detalle, puede estar relacionado con algo así, pero realmente no es la causa y el efecto. ¿Te duele la pierna? ¿Te sentís desvalorizado? Y ya, no. O sea, esto es simplemente una aproximación para que ustedes tengan presentes las 4 etapas de la biología y a qué órganos, aparatos y sistemas pueden estar relacionados. Así que sigamos creyendo en Cassandra, creo en ti, creo en mí, y nos vemos con la 4ª etapa de la biología. Un beso grande para todos.